Me corresponde a mí darle la bienvenida al ingeniero Lázaro Ríos Cavazos aquí presente, y yo empezaría por agradecerte, Lázaro, el que nos dediques este tiempo, que lo compartes con nosotros, tus conocimientos, y que por lo que yo he sabido es una persona que tiene mucha trayectoria dentro del periodismo del Grupo Reforma. Estuvo en la Ciudad de México, le tocó convivir experiencias muy importantes con diferentes presidentes, lo cual debe traer mucha experiencia práctica que puede compartir con nosotros y sería muy interesante. Voy a leer un poquito la semblanza de Lázaro rápidamente. Lázaro Ríos Cavazos, regiomontano, que estudió en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la carrera de Ingeniero Industrial Administrador y la maestría en Sistemas en la UDEM. Se graduó de máster en Desarrollo Organizacional, inició su carrera en el Vitro Cristalería en el 76, hasta llegar a gerente de Administración de Operaciones, para de ahí partir a Chihuahua al Grupo Poderosa Industrial. Su estancia en Ponderosa se concentra en productividad, calidad y en desarrollo organizacional. En el 89 entra la editora El Sol como director de Recursos Humanos y Nuevos Proyectos, para 5 años después partir a la Ciudad de México para dirigir el proyecto de lo que sería el periódico Reforma. En el 93 arranca Reforma, en el 95 el primer periódico Metro, en el 98 Mural de Jalisco. Por más de 25 años dirige las redacciones del Grupo Reforma y se retira de las operaciones en enero del 19. Actualmente lidera la plataforma editorial Dissens, no sé cómo se pronuncia, pues por ahí va, ya no lo dirá ahorita Lázaro, diseñada para el mundo digital, y es asesor de diferentes empresas. Participa en varios consejos de organismos civiles. Bueno, pues el tema que nos va a tratar hoy es a mitad del sexenio, puntos suspensivos, y sigue cuesta arriba. Pues Lázaro, yo te paso la palabra, y reiterando el agradecimiento por tu apoyo al Colegio Monterrey, y pues bienvenido y adelante. Oye, pues muchas gracias, Roberto, muchas gracias a todos también por su tiempo. Antes que nada, me siento muy cómodo como regiomontano estar hablando del Colegio Monterrey, a sabiendas de que puede haber también gente de otros estados ahorita conectados, pero el hecho de platicar con gente del Colegio Monterrey me hace sentir muy a gusto, muy en casa. Pero el tema que estaban platicando al principio es un tema que a mí en lo personal me encanta y me sirvió mucho en el periodismo, porque de repente nos encontramos en construir en aquel tiempo un periódico en la Ciudad de México, cuando parecía una locura que gente de Monterrey se fuera a hacer un periódico en la capital de la República. Para la gente de la ciudad, voy a decir los chilangos, yo vivía allá 30 años, 20 y tantos años, era así como jajaja, que ven a hacer los regios aquí, no saben dónde están. Si allá le pueden dar un manazo al escritor del gobernador, los del periódico El Norte, pero aquí ni a un subsecretario. Era más o menos el nivel que nos ponían. Y parte de lo que me llamó mucho la atención de lo que estaban platicando al principio es de que nosotros, una de las grandes dudas que teníamos al ir a México era si éramos capaces de construir una redacción que tuviera los valores suficientes para abrazar los valores periodísticos del norte y, por qué no decirlo con mucho orgullo, la cultura de trabajo que teníamos los regiomontanos. Y 3 cosas eran básicas para nosotros. Y así, a diferencia de como le hace Andrés Manuel ahora, que pide solamente honestidad, 90 y tantos %, no sé cuánto, muy poco técnico, nosotros decíamos, en primera instancia la persona tiene que saber. La segunda es que tiene que poder. Y eso nos encargamos nosotros de que pueda hacerlo, a través de un salario digno, a través de herramientas suficiente, llámate grabadora, posibilidad de moverte en un taxi, etcétera, de los reporteros. Y por último, que era la más importante, y le dejamos al último no por que estuviera en el más bajo nivel de prioridades, sino porque donde teníamos que poner toda la atención. ¿El pelado sabía de periodismo? Sí. ¿El pelado podía hacer periodismo? Sí. El pelado quería. Y el quería es lo que hablaban hace rato de la conducta. O sea, quería verdaderamente abrazar valores periodísticos independientes. Quería poner como primera instancia el egoísmo sano del periodista de poder tener la nota exclusiva para su medio.
podía decirle no a algo que había, pero era natural en México en aquel tiempo. Creo que ahora existe muchísimo menos, que era que te pagaran las fuentes, o sea, y eso era corrupción, y acá no tenías que entrar en ese proceso. Entonces, a final de cuentas, lo que platicaban, ya voy a entrar al tema por el cual me invitaron, me llamó mucho la atención porque nos metimos en esa tripartita para poder construir la redacción del Reforma, y fue prácticamente con puros estudiantes. Fuimos a las universidades, ahí detectamos los que sabían que realmente tenemos que verlo a través de sus promedios académicos y de pruebas técnicas que les hacíamos nosotros. Nosotros tomamos la responsabilidad de que pudieran y después nos metíamos al tema de si sabían. Pero bueno, no sé si puedo compartir pantalla, a ver si tengo posibilidad, ¿verdad? Sí, afirmativo. Sí, sí puedes compartir. Ok, a ver, nada más para iniciar. No sé si ahí ya esté viéndose. Sí, ya se ve. Ahí está el nombre de Dices. Perfecto, bueno, pues miren, mi intención es hacer una presentación, espero que sea breve, y tener la posibilidad de dejar un par de mensajes que me gustaría hacerlo hoy por la tarde. Estamos a 3 años de haber empezado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues lo que sigue no está nada sencillito, indiscutiblemente es cuesta arriba, y tenemos que de una u otra manera enfrentar los siguientes 3 años. Yo siempre que tengo estos tipos de pláticas me detengo en algo en que siempre tenemos que estar pensando que este es un escenario inédito. Cuando me fui a Reforma en 1992, eso me dio la oportunidad a mí de interactuar con la parte final de Carlos Salinas de Gortari, con todo el sexenio de Zedillo, con el sexenio de Vicente Fox, con Felipe Calderón, que ahí tuve mucha relación con Fernando, precisamente que aquí lo veo también en este grupo. Y después, hay una parte inicial. Lo que menos esperan de nosotros y de nosotras es... Una parte inicial de Andrés Manuel. Por favor, desconecten los micrófonos. Sí, sigo. Y una parte inicial de Andrés Manuel. Y este escenario, no solamente Andrés, sino el escenario que estamos viendo es completamente inédito. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que podamos recordar, todos nosotros veo que tenemos buen kilometraje recorrido, no hay ninguna escenario completo como el que se presenta ahora, y se presentó al principio y se ha arrastrado en estos 3 años. En primera instancia, se sienta la izquierda mexicana de manera democrática, con un bono de 30 millones de votos, con organizaciones muy bien organizadas por el INE, en donde no hay prácticamente litigios postelectorales, y con algo que es muy importante de ver. No gana necesariamente un político, gana un líder social. La diferencia entre Andrés y el resto de expresidentes que les comenté es que Andrés es un líder social y todavía tiene ese liderazgo social basado en su movimiento, que ahora es partido, que se llama Morena. Pero sus características, todo su fenómeno está alrededor de ser un líder social, por eso sus evaluaciones son diferentes a presidentes de la República, que a final de cuentas los evaluaban por resultados, y a él lo evalúan también por resultados, pero también mucho por la capacidad que tiene de aproximación a un sentimiento en una parte del pueblo mexicano, con un liderazgo que ven ahí, algunas veces hasta un liderazgo medio de ídolo, un liderazgo medio de héroe, en donde toma batallas contra grandes enemigos. Algo que Andrés ha hecho, y a mí me parece hasta honorable, es que a nadie ha engañado. Él ha sido igual, a mí me tocó conocerlo como jefe de gobierno. Su comportamiento, sus actitudes, su manera de enfrentar problemas prácticamente han sido iguales desde que estuvo en el escenario político. Y no solo eso, también esas características que algunas veces son chocantes para un líder del tamaño de él,
se convirtieron en algo que él podía presumir y algo que él podía vender como un liderazgo distinto y a veces muy aferrado. Este video que me gustaría compartirlo con ustedes y lo escucháramos con atención es en la toma de protesta como candidato de Morena a la presidencia de la República. Y él ahí prácticamente nos dice quién es y no ha engañado a nadie. Lo voy a correr. El orden se consigue con la justicia. Soy terco. Es de dominio público. Necio. Dice, obcecado, perseverante, o como suele llamarse a quienes defienden ideales, principios o alguna causa. Con esta misma convicción actuaré como presidente de la República. Con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura de manera obcecada, voy a acabar con la corrupción. El orden. Bueno, esto de alguna manera u otra nos lleva al principio de la plática que estamos hablando, qué hacer con las personas en términos conductuales dentro de las organizaciones. ¿Ustedes contratarían a alguien que les promete rayar en la locura? ¿Contratarían a alguien que fuera obcecado, no racionalmente argumentado? Y el presidente lo dijo, y el presidente actúa tal cual. Y tiene un manual muy bien establecido, y entre ellos ese loco que tiene claridad de su locura, decide que tiene que hacer más allá que un cambio. O sea, indiscutiblemente Salinas, ya hace mucho tiempo, trató de hacer una transformación muy importante para México, la hizo en términos de llevarlo al mercado internacional, llevarnos al primer mundo, etc. Y después se desinfló completamente eso. Después, con Zedillo lo que le trató fue administrar un problema, lo administró también por ser un tecnócrata y sacó las cosas adelante. Después viene Vicente Fox, que es pues un político muy simpático, que era capaz de conectar con las personas y que de repente se encontró con que era más que Coca-Cola administrar el país. Y algunos que nos tocó trabajar muy cercano con ellos, el sufrimiento de sus secretarios de Estado que de repente se veían en lo que llamaban, ¿cómo era? Un kindergarten, pero de un estilo de educación. Gabinete Montessori. Exactamente, Fernando, el gabinete, se me fue la palabra, gabinete Montessori. Te sentabas, te has de acordar, Fernando, y había secretarios que te decían, me recuerdo muy bien una plática ya con el finado secretario de Agricultura en aquel tiempo y el secretario de Hacienda por separado, y que decían, oye, el presidente nos tiene una broncona bruta. Nos dice, arréglate con el secretario de Hacienda. Pero es que tengo el problema de cómo financiar al campo. Pues que él te dé dinero, no me queda dinero, presidente. Es un asunto de ustedes, pónganse de acuerdo. Cuando era dificilísimo que se pudieran poner de acuerdo entre ellos. Pero bueno, más que hablar de Fox, todos estaban de alguna manera viendo la problemática y solucionando. Fox se quedó con la gran medalla de la transición. Después viene Felipe, un político muy consolidado. Su situación fue modificar a México a través de una gran pelea, entre otras muchas cosas que creo que hizo bien, entre una gran pelea con el narco. Después vienen 2 años maravillosos al principio del sexenio de Peña, en donde con Pacto por México, creo que así se llamaba, se hacen las reformas estructurales que hoy por hoy estamos perdiendo. Llega Andrés Manuel y le dice, porque es un loco obcecado, le dice a sus huestes y a sí mismo, voy a transformar México. Voy a hacer una cosa de fondo. Y ahí es donde toma vigencia aquella frase de allá al diablo con sus instituciones.
con las suyas, con las de nosotros, porque voy a construir mis instituciones, las instituciones que van a servirme de plataforma para hacer lo que él considera que será el México de los próximos años, porque no vino para irse a la chingada, vino para quedarse, vino para establecer un nuevo sistema económico, político, social, vino para tomar un liderazgo latinoamericano y eso es lo que está construyendo a todas luces. No ha mentido, lo ha dicho y lo dijo en sus libros y lo está haciendo a pie juntillas. Lo que sucede es que nos vamos sorprendiendo día a día de que está haciendo lo que nos dijo y pensamos que no iba a hacer. A final de cuentas, su cuarta transformación, desde su punto de vista, lo que tiene es un México más justo, que todo el mundo vemos en resultados que no es así. Construyó una plataforma de comunicación muy, pero muy fuerte a través de generalidades. Primero los pobres, México sin violencia, balazos, abrazos, no balazos, sistema de salud tipo nórdico, etcétera. Cosas que no ha logrado, pero que en todo momento es capaz de verbalizar y sentir que esa comunicación es eficaz. Para lograr la cuarta transformación, entre muchas cosas, no quiero simplificar la escena, pero sí hay una piedra angular, que es la comunicación. Y Andrés apenas llega a ser presidente electo, al día siguiente se dan las escalinatas de lo que fue la casa de campaña en la colonia Roma, sale solo, prácticamente da el mensaje que es muy bueno para la simbología, el mensaje de yo soy la voz, yo soy el autorizado, yo marco la línea, yo digo por dónde van las cosas y yo soy el responsable, porque es el único que tiene la suficiente cara dura para decir que va muy bien el sistema de seguridad cuando ya superó los 100,000 muertos por violencia en México. Se necesita tener solamente estómago, cara, conciencia, como él dice, limpia para él y la capacidad de poderlo decir, no sin equivocarse, eso lo puede aprender un actor, sino verdaderamente estar convencido para tratar de convencer a los demás. El sistema de comunicación lo ha soportado a través de las mañaneras, no quisiera entrar en detalle, donde se ha convertido en un tribunal mediático, en donde él sí puede hacer listas, en donde él sí puede definir quiénes son buenos y quiénes son malos, en donde él sí puede determinar qué es lo que el país necesita en términos ecológicos y lo que no necesita. Desde la mañana es su posibilidad de estar presente, porque esa es parte central de lo que necesita un líder, no solamente populista, sino un líder con una visión de dictador, para dictar cosas, para decir por dónde van las cosas. Ha llegado a niveles de tener el de fake news, que es simplemente una transición. Aquí estoy presente. Quisiera pararme aquí un segundo, y algunos me han escuchado de esto. Me gustaría, si ustedes piensen en su interior, si alguna vez han visto algo importante en donde él no ha estado presente en todo el sexenio. Él lo más que hace es moverse 5 o 7 metros del podium, de cualquier podium, y del que va a hablar siempre tendrá que estar él en el ángulo. Parecen cosas simples, torpes, sosas, pero son cosas que sostienen siempre a un liderazgo tipo el de Andrés Manuel. Y eso no es más que estar basado en un tema central, que es el manual del líder populista, estar presente para todos, tener la verdad en todo y tener la capacidad de poder decir cuál es nuestra realidad más allá de que esté muy lejano a los resultados que él plantea. A final de cuentas, ¿qué busca? Popularidad. Y leí hace poco algo que es una verdad de kilo, que es, puede haber líderes populares con muy malos resultados, porque una cosa es la popularidad, otra es la eficacia en la resolución de los problemas que te tocan resolver. Escucho con mucha frecuencia en este tipo de reuniones y en reuniones en corto, de oye, pero ¿por qué está tan bien evaluado? Oye, ¿por qué no le pasa nada? Comete tonteras como, bueno, hablar de hace 48 horas de que el tema de la venta de niñas o el matrimonio forzado de niñas es un asunto de usos o costumbres.
que la prostitución no solamente sean los pobres, o el ataque que está haciendo la UNAM después de haberle hecho al CIDE o al TEC, o lo que fuera. ¿Por qué su popularidad sigue tan alta? Hay algunas razones, desde lo que platicábamos, de que más que de evaluarlo como un político, lo evalúan como un líder social. La otra es indiscutiblemente que no estás a favor de sus resultados, pues estás a favor de él. Pero la tercera para nosotros es que no está tan alto, ¿eh? Creemos que está muy alto, y no. Y en lo que tenemos que empezar es a revisar números, cómo realmente Andrés se ha ido perdiendo su popularidad. 62 sigue siendo uno alto. Ayer creo que fue el Financial Times, lo puso como el segundo líder con más nivel de aprobación. Estaba tomando el nivel más alto de todas las encuestas, que es 66-67. Y estaba hablando precisamente de popularidad, no estaba hablando de resultados. Y si eso lo hubieran hecho para Fox en su momento, también ha estado muy alto. Y muy probablemente también para Calderón. El tema aquí es cuánto ha perdido López. Si evaluáramos los primeros 2 años de gobierno, esto basado en encuestas de Reforma, que es el que tiene la mejor, lo digo con mucho orgullo, el mejor sistema de encuestas, y es lo que tenemos disponible para poder comparar. Si ven Fox, desde que arrancó hasta diciembre 3 del 2003, perdió 12 puntos de aprobación. Y si de ahí nos vamos hasta abajo, hasta López, de cuando arrancó con esos 30 millones de votos, con esas elecciones muy bien manejadas, siendo algo que me faltó en lo inédito, siendo un candidato de tercera vía, porque fue voto entre el PRI, entre el PAN, naturales, o una tercera vía, que era López, porque no era el PRD, era un movimiento convertido en partido. Siendo tercera vía, llegó con 78 aprobación, tiene menos 17. Quien ha perdido, y ahorita debe andar con una pérdida como de unos 19 puntos con respecto al principio. Sí está alto, derivado de esa preferencia y esa capacidad que tiene de comunicación, más que sus resultados, y el desconocimiento a veces de la gente que evalúa por quién es, no por lo que logra. No es tampoco una cosa en que nosotros podamos sentir esa angustia que a veces siento, decir, es que es una persona que no vamos a poder en algún momento, vamos a decir, derrocar o ganar, o que es infalible. Claro que es falible. Y no solamente en términos de cómo lo evalúan, también fue falible en términos de lo que pasó en el pasado junio. Se recuperó teniendo muy clara la ciudadanía junto con los partidos, algo en medio de los ojos, que es, necesitamos que el Congreso esté balanceado. Decir que no esté en manos de Morena es porque ya el que lo tenía, no es por ser antimorenistas o ser derechistas, sino porque era importante que un Congreso, que un presidente no tenga el Congreso a su mano. Vean lo que hizo, vean lo que pretende hacer todavía no teniéndolo en su mano. La reforma que tenemos a la mano eléctrica, lo que acaba de ser con las implicaciones de que los muchachos sean registrados en el SAT apenas cumplan 18 años, o el tema que estuvo medio, no del todo bien informado alrededor de la no deducibilidad de las donadoras en caso de personas físicas no morales. Pero al final de cuentas sí es falible. Aquí están los resultados con lo que están viendo en pantalla. El Congreso se recuperó, no las gubernaturas. Y en las gubernaturas hubo verdaderamente de piñata, ¿eh? Perdió el PRI ahí, pasó de 12 a 4, Morena se llevó 10 adicionales, el PAN perdió 2. Y alguien me decía, y lo tomo para esta conversación, oye, a ver, ¿por qué si ganan? Si a final de cuentas sí hubo candidatos únicos también en algunas gubernaturas, en el caso de Nuevo León no, pero pues a final de cuentas ganó la oposición, ¿por qué fue así? Y aquí hay un elemento verdaderamente de hacernos temblar a todos. La mano que mece la cuna en las elecciones, hay una mano grandota ahora
que se llama el crimen organizado. Llámale narco, llámale pedida del suelo, lo que quieras. La gente que no somos nosotros, que ganamos nuestros ingresos, pagamos impuestos, estamos dentro del Estado de Derecho. ¿Y ellos por qué no quisieron ganar el Congreso? Me decían. ¿Por qué no metieron la mano al Congreso? Porque no me digan que imagínense un narco preocupado por las leyes. Si lo primero que saben son expertos en romper las leyes, les vale gorro qué leyes pongan o no pongan. Ese no es el interés de ellos. El interés tiene que ver con el Ejecutivo desde el nivel más, valga la palabra, menor, como es un presidente municipal, que a final de cuentas determina también permisos desde cantinas, bares, etcétera, o tiene capacidad a veces de policía. Un gobernador que toma esas decisiones que sí le sirven en la operatividad. Ellos sí es crimen organizado, ¿eh? Ellos sí saben cómo hacer las cosas. O un presidente de la República. Entonces, vamos a ver la mano del crimen en las elecciones que tengan que ver con el Ejecutivo. Y esa es una muy mala noticia. Muy mala noticia. En la Ciudad de México, hablando de la afabilidad, la pierden y Andrés la tiene clarísima por un despertar de las clases medias, cuando antes Andrés Manuel las tenía. La clase media ilustrada, inquieta, informada, en busca de un nuevo horizonte, pensaba en el horizonte de Andrés, eso es lo que representaba con Morena, o en su momento el PRD como una tercera vía. Viéndolo actuar, habiéndolo sufrido en la Ciudad de México, le quitan la posibilidad de voto a través de algo que se dio mucho en las elecciones de junio y que creo que es algo que debemos de pensar todos nosotros y me encanta platicar con ustedes porque sé de su capacidad de influencia y de su compromiso social. La ciudadanía hizo lo suficiente el 6 de junio para probablemente influir en las elecciones, no solamente en la búsqueda y en el empujar a los partidos políticos para que tuvieran candidatos de unidad, sino también a través de una mayor votación. La votación fue el 51.7, para ser intermedias es histórica. ¿Y qué es lo que logramos votando más? Votando más logramos vencer al voto maiciado y al voto corporativo. Por más que repartan lana, tiene un límite. Por más que convenzan a través del voto burocrático o voto de su propio capacidad de estancia gubernamental, tienen un límite. Y ese límite que lo rompe es la votación ciudadana. Yo diría que uno de los grandes, por ejemplo, yo hablo en lo personal, una de las cosas en las que yo estoy comprometido como Lázaro Ríos es en tratar de ayudar con un granito de arena en que las votaciones sean más copiosas en México. Creo que con eso, en lo personal, ayudo para que pueda haber un gobierno por lo menos definido con mayor conciencia ciudadana. Se podrán equivocar, nos podremos equivocar, pero por lo menos es mayor el número de votos. Hablando de eso, ¿cómo vota el país? Y nos encontramos con una, yo diría, sorpresa, que en el norte del país, en el noreste, en donde hay buenos niveles económicos, buenas carreteras, mejor educación, buen empleo, mejor salario que en el sur, el nivel de votación, de abstención en el noreste es muchísimo más alto que en el sur, pero muchísimo, véanlo, 60 contra 27, y ahí tienen el sureste, centro, sureste y sur, votan más que el norte del país. ¿Será satisfacción? ¿Será de que pues mi voto no interesa? ¿Será de que tengo cosas mejores que hacer? Y hay quien dice, bueno, es que en el sur el que va a votar, a lo mejor en Campeche o en algún punto de aquella geografía, pues el día de la votación es su evento del día. A lo mejor alguien en Monterrey o en Coahuila o en Chihuahua tiene mejores cosas que hacer que el día de la votación. Pero ahí hay un gran argumento de trabajo.
Porque a veces cuando hay oportunidad de platicar estos temas políticos, queremos solucionar el todo, cuando creo que podemos ir seccionando la problemática para decir qué hay que solucionar. Y uno de los temas, para mí en lo personal, importantísimo, es incrementar, insisto, el tamaño de la votación, valga la contraria, reducir el abstencionismo. Y esto es un mensaje que deberíamos de estar empujando y tratando de hacer lo necesario, porque estamos en elecciones. O sea, acabamos de pasar las de 6 de junio, perdón, y ya estamos en el 2022 con las de Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo, Durango, Aguascalientes y Quintana Roo. ¿Quién se queda con esas? Ese va a ser un muy buen mensaje para qué va a pasar en el 23 y en el 24. ¿Quién se queda con esas? En el 2023, la joya de la corona, que siempre ha sido el laboratorio para la presidencial, y Coahuila. Y en el Coahuila, gubernatura. Y en el 2024, la presidencial. Yo aquí, si alguien me dijera, a ver, 2 cosas en las cuales crees que si tú tuvieras oportunidad de definir en 2 cosas que tú tendrías que poner tu capacidad, tu talento en tratar de apoyar para tener un mejor México en los próximos años. Lázaro Ríos. 1, en que hubiera coalición, para que hubiera candidatos y que fuera prácticamente una coalición de bipartidista, aunque no es bipartidista, bicoalición. La coalición de los Morena con la coalición, si es, va por México. Ese sería una. Buscar que los partidos políticos, a través de la ciudadanía, tengan candidatos únicos responsables, potables, que sean capaces, inteligentes, para poder lograr acercarnos al éxito en contra de Morena. Y la segunda parte de esto es incrementar el nivel de votación a través de estar desde mucho tiempo antes estimulando a la ciudadanía para que salga ese día a votar, por quien quiera, pero que salga a votar. Y sí, por México, acaba la semana pasada de lanzar a su 2º aniversario un objetivo, una tarea directa, que es una tarea de unidad, buscando tener candidatos únicos a través de los partidos políticos para tener un México ganador, y eso significa que Morena salga del Palacio. Eso puso al presidente de cabeza. No esperaba que hubiera un dicho tan directo como es echar a Morena del Palacio. Los fifís, o como quiera llamarle Andrés Manuel, no son capaces de ser tan directos. Bueno, en este caso sí están siendo directos. Lo puso tan mal al presidente que hace días Claudio hace un tuit en donde habla que hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión han alentado en acciones y hechos que van en contra de los resultados del país, que era un tuit, se los digo con conocimiento de causa, como un tuit más. Eso los puso como locos. Y antier y ayer estuvo como hashtag, apúntame en la lista, una cosa así, a través de todos los granjas de bots de Morena, porque se sintieron que les tomaron la agenda. Y se los puedo decir y por no decir confesar, no fue la intención de Claudio. Estoy muy cercano a ese proceso. Fue un tuit más en donde se oye, hay que ponerle atención de quién es el que está haciendo mal las cosas. Habernos salido de la agenda que ellos tienen, que son los que siempre están poniendo, los que siempre te están poniendo el banquillo de los acusados, y para ellos fue esto ponerlos del banquillo de los acusados. Y los movieron. Y se movieron y se enojaron y lo único que pueden reaccionar es a través de un hashtag, pero pusieron a la luz para algunos que estamos observando esto, una intranquilidad que les da cuando les quitan la agenda. Y a tres años de haber iniciado, creo que la oposición, que puede ser sí por México o un partido político, tiene que apretar en crear la agenda para poder
trastabillar a ese líder que se cree, se asume y trabaja para ser el líder único. Bueno, son objetivos que tomé ahí de Sí por México, que es construir una visión de un México ganador. O sea, están trabajando fuertemente a través de expertos de muchos lugares, decir, oye, por lo menos tengamos no un gran mamotreto, sino una visión más o menos de cómo debería ser un México para cuando el 2024 ustedes posicionen tiempo y posiblemente alguien que venga por la aceptación ciudadana llegue a la presidencia. Para eso hay que fortalecer la organización ciudadana, porque Sí por México tendría que ser un movimiento más fuerte a nivel nacional con representación en todos los estados. Promover algo que es dificilísimo, que es la integración de un primer gobierno de coalición en México. Conocemos que ha habido gobiernos de invitación, lo hubo con Fox, lo hubo con Calderón, lo hubo con Peña. Pero realmente un gobierno de coalición. Y el más importante, que hay una candidatura de unidad presidencial. Ese es, de unidad, perdón, a la presidencia. Hombre, mujer, ciudadano, de partido político o lo que fuera. Pero si no es entre dos, va a pasar lo que pasó. 30 millones de votos para una tercera vía. O, ¿cuántos quieren? Con 35 millones de personas que reciben dinero mano a mano por parte de los siervos de la nación. Con el ejército más que lubricado en términos de que son la compañía más grande de México, muy probablemente ahora, y que nunca habían tenido esa situación y ese acercamiento. Con la posibilidad de acelerar para tener a las universidades dobladas a través del presupuesto y a través de esa ya iniciada ofensiva en contra de las universidades de derecha y de las universidades que se prestan para la corrupción, o con el apoyo internacional o con el apoyo del narco. La manera en que se puede llegar con posibilidades de estar en el 2024 con un cambio de gobierno es a través de una candidatura de unidad, que suena bien fácil decirlo, ¿eh? Imagínense al PRI, al PAN, al PRD, a MC, tratando de decir quién es el que debe ser. Por eso, en primera instancia, valdría la pena sí estar pensando y construyendo en los próximos años gabinetes de coalición. Lo comentaba, yo creo que hay dos piernas en esto. Una pierna tiene que ver con la acción política electoral, candidatos de unidad y votación masiva. Y la otra, la información para estar siendo reflejo real de los resultados. Dices MX, Dices, que en su nombre lleva las cosas, su nombre Dices significa diálogo informado, centrado en la sociedad. Es una plataforma, auspiciada por Coparmex, y lo decimos claramente porque no es malo. Lo malo sería ocultar de dónde viene. Alguien que te diga que algo es gratis está mintiéndote. La operación de Dices es a través de empresarios comprometidos con información relevante para el país, para la toma de decisiones, porque nadie ha ganado una batalla con la venda de los ojos. Adicionalmente, Dices que está en una plataforma distinta, novedosa, solamente en redes. Lo que busca es tomar, no es un medio de información, es una plataforma de digestión informativa para presentar temas un poco más editoriales y relevantes del país. Les invito a que se inscriban a Dices, que lo pueden conseguir desde la web, Dices MX, hasta por Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Nuestra influencia actualmente es como de cerca de 200,000 impactos diarios. Somos una plataforma mediana, pero con un alto nivel de engagement, y nuestra comunidad tiene un perfil como el que están viendo ustedes en Twitter y en Facebook entre hombres y mujeres. A diferencia del mensaje que generalmente los empresarios empujaban, por decirlo de esa manera, o estaban dentro de su toma de decisiones o su visión de mundo, no solamente empresarial, sino social, Dices llega a comunidades más jóvenes. Llega a comunidades entre 25 y 44 años, cuando los medios
tradicionales de comunicación generalmente anda arriba del 45 años. Ya, entonces este es un gran atributo para Dices, que pensamos seguir trabajando en mantenernos en mensajes para ese grupo que no son unos muchachitos, ¿verdad? Estás hablando de 24 hasta 44 años, pero era un grupo como que estaba muy suelto. Bueno, la radio lo tenía. Estábamos muy presentes en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, y en una serie de estados adicionales que hemos ido creciendo, y cada vez más pidiendo atención, lo digo con responsabilidad, de algunos estados diciendo, oye, que ayúdanos con esto, fíjate que aquí, no sé, el fiscal general prácticamente está de la mano con el gobernador, entonces el nivel de independencia es cero, están copiando el modelo federal y estamos como locos que quieren en Veracruz, Cancún, Zapopan, donde quieran. Estos son algunos productos que hemos producido, probablemente algunos de ustedes los han visto, son los de mayor interacción. Esta es nuestra barra de opinión, si se dan cuenta es una barra de opinión muy diferente a la que presentan los medios, sin dejar de ser muy potente, porque es gente que es muy influyente en las redes sociales. Nos siguen personalidades, oye, quiero aclarar una cosa, Sí por México no tiene que ver nada con Dices ni Eses con Sí por México, porque veo a Claudio ahí como el primero, no quisiera que se quedara esa impresión, es completamente separado las dos organizaciones, ¿eh? En lo económico, en lo editorial, etcétera. Que haya coincidencias en la operación diaria, en la manera en que presentamos cosas, eso es otro tema, pero no hay ninguna cercanía ni operativa ni económica. Desde Javier Latorre, Max Kaiser, Denise Drexel, siguen a Dices. Ojalá ustedes nos hagan el favor de seguirnos también, es muy importante. Y como resumen quisiera comentar que lo que yo veo en este asunto es la parte electoral, en donde vamos a estar muy metidos todos en lo que nos corresponda, la parte electoral y la parte de estar comunicacional, de estar reflejando lo que sucede en el país, para lo que los resultados, que ustedes los conocen muy bien en seguridad, económicos, ahorita con un tema de inflación cada vez más alta, con una salida de capitales manifiesta, con una baja de inversión, no solamente en la parte privada, sino en la parte pública, con proyectos magníficos, digo magníficos por lo grande, y con muy poca capacidad de que sean resultados económicos viables. Tenemos que seguir comunicando para dejar claro a la comunidad en general que las cosas no van bien. Entonces, mi tema es netamente en que sí es falible Morena y tenemos que hacer un esfuerzo electoral. Esto es lo que quería comentar en términos generales. Espero que haya sido útil esta conversación y estoy disponible para cualquier comentario. Muchas gracias, Lázaro. En nombre del Colegio Monterrey, pues, nuestro agradecimiento y una felicitación porque creo que tu narrativa, tu charla y los datos que nos compartiste son muy interesantes, dan mucha luz. Y de hecho yo tengo un par de preguntillas, o disipar una duda que me queda con respecto a algo que se mencionó ahorita. Pero yo antes quisiera decir a los asistentes que la semana que entra, por excepción, no tendremos nuestra sesión el martes, será hasta el miércoles. Porque el martes vamos a hacer un evento interno en el colegio de ciertas cosas que se requieren hacer y entonces vamos a correr la plática la siguiente semana a miércoles. Ya en su momento le mandaremos invitación y esperamos que nos sigan acompañando en estas sesiones semanales. Mira, tú mencionaste algo de un tuit de Claudio X González. Yo no estoy conectado a redes, leo el periódico, escucho la televisión, y ahorita te escuché hablar, en cierto modo, dando una connotación positiva del tuit de Claudio. Pero ayer en la televisión, en la noche, en un programa, se refirieron muy mal a ese tuit que mandó Claudio, en el sentido que era desafortunado, que no colaboraba, no contribuía, etcétera. Y pues tengo duda y quisiera que me aclararas eso, si fue positiva tu anunciamiento que hiciste ahorita, ¿no? Y la otra, me llama la atención de sobremanera, aunque ya la había escuchado, pero no con los números tan contundentes que pusiste ahorita, donde la participación de la gente del sureste
casi es del 80%, ¿no? O 70 y tantos por ciento. Y acá en el noreste, donde hay más conciencia, hay más, posiblemente mejor preparación, estamos hablando de que hay un 60% de que un 40% de participación y un 60% de no participación. Y tratando de explicar eso, ¿será que en el sureste la gente tiene más necesidad, es más fácil de poderlos inducir, acarrear para que vayan a votar? ¿Será esa la razón o hay alguna otra razón? Y aquí en el norte, ¿por qué, a pesar de tanta conciencia que hay, no va la gente a votar? ¿Habría alguna explicación con respecto a esa realidad que tú nos compartes en este momento? En primera instancia, lo de Claudio. Sí. Yo indiscutiblemente vi un tuit muy ordinario en donde, te lo voy a decir periodísticamente, nosotros en Reforma, voy a hablar de Reforma, siempre pretendíamos ponerle cara a las cosas, porque cuando dices el secretario o el subsecretario de Hacienda hizo tal cosa, es una cosa genérica, pero cuando dices él, de aquí pones la foto y los ponía como locos, tomó esta decisión, ¿que es buena o es mala? El funcionario público, desde el momento en que decide entrar, está comprando ser público, para que le aplaudas o para que le critiques y le exijas, ¿sí? Lo único que hizo Claudio fue decir, oye, hay que ser más exhaustivos en decir quién creemos que no está haciendo bien las cosas. Lo dijo de unas palabras muy elegantes, pero lo dijo así. Y ellos dijeron, espérame tantito, el que hace lista soy yo, ¿eh? El que dice quiénes son las malas universidades soy yo. El que dice quién paga la luz cara soy yo. Tú no estás para indicarme. Es cuando decía, sin querer, porque no estuvo estudiado, te diría, se hizo para ver qué prueba tenía, no. Sin querer nos están diciendo, espérame, a nosotros no nos puedes enlistar, porque eso es de MacArthur, eso es de Hitler. Oye, no me digas que no has visto, Roberto, la cantidad de listas que hace Andrés Manuel para estar denostando, porque no es lo mismo hacer una lista de un público, y no es una lista, es apunta. Y apuntes y apuntar. ¿Qué estamos? Mira, hay un movimiento, me parece muy interesante, va dentro de este tema de contestación de lo de Claudio, en donde dice, dile a tu candidato, McCarthy, sí, dile a tu candidato, dile a tu diputado federal por qué va a votar de tal manera la reforma eléctrica. Oye, es una manera de exhibirlo o es una manera de públicamente pedirle resultados. Yo creo que como ciudadanos podemos pedirle resultados y decirle a través de las redes, oye, diputado federal Pedro Martínez, por favor dime cómo vas a votar y por qué. Eso es por eso para mí me parece que funcionó muy bien y los puso como locos. ¿Lo hubiera hecho de otra manera? No sé. Yo más que estar justificando, creo que pegó en hueso, lo pegó de una manera sin necesidad muy bien pensada o analizada o argumentada, pero lo que sí creo es que tú, yo y todos los que estamos aquí tenemos derecho de indicar a los funcionarios públicos que están haciendo mal su tarea. Y si lo hiciéramos, mira, empezamos hablando de empresas desde la primera plática, los valores que tiene la gente para hacer las cosas dentro de una institución, ¿sí? Los valores de control total de calidad tienen que ver con indicar los errores, no con guardarlos. La diferencia entre los japoneses y los americanos es que los japoneses los sacaban a la luz, los americanos nada más hacían la estadística. Y ahí nace todo ese movimiento. Regresamos a la parte política. Yo sí creo que es un derecho que debemos de ejercer los ciudadanos de indicar cuando estamos inconformes con nombre y apellido. ¿Sí? Ese en primera instancia. ¿Por qué vota más el norte y por qué vota más el sur? Tú mismo usaste, en el norte hay mucha conciencia, en el sur hay mucha necesidad. En el sur, con mucha frecuencia, la gente vive muy de cerca a su gobierno para darle probablemente una dádiva, que no le soluciona la vida, pero sí se la soluciona el gobierno. En primera instancia, no digo que sea el 100% del movimiento. Segundo, es un tema prácticamente social. Las elecciones en un pueblo en el sur es el evento del mes.
las elecciones en un pueblo del norte del país tienen más cosas que hacer, simple y sencillamente, desempleo. Sí hay quien le permite una maquiladora con 600 trabajadores salir a votar, ¿sí? Y quien no lo puede hacer. Lo que sí es que son los datos, yo creo que requiere estudios más profundos, porque a veces es más fácil quejarnos que tomar acciones. Mira, qué cosas tan relevantes, en sentido del fútbol. Me acuerdo hace años, no puedo fijar la fecha, en que se tenía que estar viendo finales de fútbol con respecto a eventos electorales, porque el fútbol le ganaba la elección, ¿sí? Entonces, creo que es un tema a estudiar. Lo que sí es que son datos completamente duros del INE. En el norte, en donde hay más posibilidades económicas, educativas, salariales, se vota mucho menos, hasta 3 veces, que en el sur. Y lo dijiste también, alguien lo puso en el chat. Hay más acarreados. Y también hay usos y costumbres. Hay pueblos, sean muy pequeños, en donde hay un solo voto y lo permite la misma ley electoral, porque hay usos y costumbres, donde hay un voto de 150 personas o de 350, en tal lugar en Chamula, por decirlo de esa manera. Pero el tema es el dato. ¿Qué hacemos con el dato? Hay que ponernos a estudiarlo más de fondo. Gracias. Hay 2 personas que levantaron la manita. Jorge Meléndez, si eres tan amable. Nomás conecta tu micrófono. Tal, Lázaro, gracias por la charla, muy interesante. Y claro que hay muchos puntos muchos puntos de coincidencia con lo que nosotros hacemos, pues no es natural. Y respecto a lo de Claudio, y es un poquito lo de nosotros, o sea, el que señala los defectos con nombre y apellido específico y que tiene, vamos a decir, una capacidad de difusión, se vuelve el blanco del Tlatuani. Si no la tienes, pues no te vuelves blanco, pero si sí la tienes, te vuelves blanco. Pero mi pregunta y mi comentario va respecto a, yo sí creo, me da esperanza los esfuerzos que está haciendo Gustavo de Hoyos y Claudio X y Sí por México, que de alguna forma tuvieron resultados este año, porque a pesar de que se perdieron muchas gubernaturas, hay que compararlo contra lo que podía haber sido, o sea, podía haber sido peor. Yo creo que ese es el punto de referencia. Entonces, este esfuerzo, como tú bien lo dices, para el 2024, la candidatura de unidad se vuelve muy importante. Va a ser un esfuerzo muy difícil para que realmente se pongan de acuerdo, etcétera. Pero aún suponiendo que lo lograran, la segunda, y a esto voy, la segunda es quién es el candidato, quién o la candidata, porque muchos de los que se están barajando en el ambiente que tan inteligentemente está creando López Obrador van a ser blancos muy fáciles. O sea, Enrique de la Madrid tiene 3 problemas. De la Madrid, su apellido, con esos, en el ambiente en el que estamos se acabó, esa candidatura no sirve, a pesar de que pudiera ser un gran presidente por lo que dice. Ricardo Anaya sería un candidato muy fácil. O sea, hay blancos muy fáciles, estarían encantados ellos porque han preparado el terreno para atacarlos en la campaña. Y entonces yo he pensado que necesitas un candidato fresco, pero el problema, o candidata fresca, pero el problema de la frescura es que nadie te conoce. Entonces ese es el problema, tienes que tener un candidato fresco, pero que lo conozcan, y de esos no hay muchos. Entonces mi pregunta es, ¿quiénes cumplen esos 2? Yo tengo una que se llama Lili Telles, esa es la que yo he estado pensando, que es una mujer, que es entrona, que habla bien, que la tienen. He pensado lateralmente, digo, pues ella puede ser, porque no es un cartucho quemado, por decirlo de alguna forma. ¿Quién, si estás de acuerdo con esto? Y primera pregunta, y la segunda es, ¿quiénes pudieran ser esos candidatos frescos que los conozcan? Mira, fíjate, te lo digo con conocimiento de causa. En primera instancia, Sí por México quería arrancar su segundo aniversario diciendo esta frase de echar a Morena del palacio, la cual la mordieron, sí la mordieron. Por más que no quisieron, se hicieron medios güeyes al principio y ya están empezando a decir, oye, ¿qué es que nos quieren sacar? Ya Andrés Manuel dijo con respecto a la, ay, pues qué bueno, porque me iban a sacar en la revocación, ya me van a sacar hasta el 24. Pensábamos que no la iba a morder, en 48 la mordió y en 72 horas, a través de un tweet, no digo inocuo, pero sí ingenuo, mordió otra vez. ¿A qué voy para tratar de responderte, Jorge?
en que primero el tema de candidatura única en términos de quién es un tema, créemelo, de año y medio. ¿O más? O más. El que salga ahorita le cortan la cabeza. De hecho, lo sé por Marcelo, o sea, Marcelo trata de tener lo más que puede el caballo y se lo echan, porque sabe que él cada vez que sale ahorita le cortan un poco una uña, o el tobillo, o lo que fuera, ¿sí? Entonces, tratando de contestar, va a ser dificilísimo lograr la candidatura única, más difícil quién es, porque hay una lista de seguro larga y algunas que no sabemos. En tiempos de Fox quería que fuera Krill. ¿Y quién fue el candidato? Calderón, el que no quería. Peña quería que fuera el de Gobernación, Osorio Chong, y terminó siendo Meade. O sea, no hay un solo presidente en la historia moderna que su candidato haya sido el candidato a final de cuentas. Por eso te digo, vamos a frenar un poco los caballos de quién sería el próximo candidato. Lili Telles podría ser, porque tiene una gran convocatoria, es inteligente, tiene buen contexto y probablemente tendría podría hacer un buen trabajo. Pero si recuerdan los cinco objetivos que puse decir por México, los puse decir por México, el primero es construir el México ganador. El segundo es fortalecer la territorialidad de Sí por México, su capacidad territorial, a mente que los partidos de Vamos por México, Va por México, tengan su territorialidad. La tercera es el gobierno de coalición. Cuando más o menos sepas cómo van a gobernar, después le pones jefe. ¿Sí? ¿Qué va a ser? ¿Quién es el candidato de unidad? Creemos que esa lógica, ya estoy muy metido en este tema, en esta lógica es como se puede decidir mejor un candidato de unidad, siguiendo esa ruta. Entonces, y lo hicieron muy bien en la intermedia, porque aquí vino Gustavo de Hoyos a platicarnos hace año y medio lo que iban a hacer y lo hicieron. Y eso es muy bueno, o sea, esa planeación estructurada de una cuestión política y les ha de haber costado un mundo de trabajo hacerlo. Simplemente mi punto es que el qué es igual, el quién se vuelve tan importante como el qué, porque si te equivocas, puedes lograr el qué, que va a ser muy difícil lograrlo, como lo dijiste, pero si te equivocas en el quién, aun cuando hayas logrado el qué, te lo tumban, porque ya, Sí, claro, regreso un poquito. Lo de la reforma, como lo ha tratado el presidente de la República, claro que quiere hacer la reforma eléctrica, así la diseñó. Él piensa en que ese es un modelo que la prácticamente nacionalización de la industria eléctrica, así lo piensa y así lo pensó siempre. Pero tomó, y lo sabemos de hecho, como la posibilidad de reventar Va por México. El hecho de apretarle las pantorrillas al principio es para romper Va por México. Rompe Va por México, ahí se puede volver a surgir, pero si no lo rompe, se fortalece mucho. Y yo creo que está empezando a ver, porque es que cada vez que te sientas con 4 pelados, PAN, PRI, PRD, PT, no con MC, porque MC no ha querido, se sentaba antes y ahora no se sienta, siempre se sienta posterior a la conversación. Si se sigue logrando esa unidad, va a estar el presidente en aprietos. Ok, muy bien, gracias. Oye, pero nomás por no dejarte, ya sé, ya entendimos, creo, lo que nos dices, pero dame 3 nombres. Y con eso cambiamos. Sí, por favor. Ay, caray. A la chingada, qué buena. Fíjate que a lo mejor por disciplina mental que he estado en el diseño de esto, no he pensado en nombres, pero Lili no es un mal nombre, ¿eh? Porque también aquí en un gobierno de coalición vas a empezar a tener las posibilidades de tener un gobierno diferente, en donde tengas el presidente político y el presidente operativo con el gobierno de coalición. Ya está, gracias. Y sí piensen en eso, Lázaro, frescura y conocimiento, las dos cosas, porque
Los que ya son muy cartuchos quemados son fácilmente tumbables. Pero bueno, gracias. Fíjate, sin que me lo pidas, Jorge, yo les diría a todos ustedes, con respeto que merecen, que tengan confianza, que Sí por México sí es una organización de ciudadanos que quieren influir sobre los partidos políticos para mejorar nuestra propia vida ciudadana. O sea, es voltear completamente a mí, porque tú y yo trabajamos juntos 30 años o 20 y tantos años, me tocó ver mucha gente de la sociedad civil que notaban luego que lo que quería era el peldaño político. Bueno, yo puedo dar una garantía de que estas personas, por edad, por tiempo, por situación inédita, porque nunca hemos estado en una situación de este tipo, sí están pensando de cómo los partidos políticos se deben de subordinar no al deseo, sino al bienestar de la ciudadanía. Y la subordinación no es un tema de rodillas, es un tema de sistema total. Subordinarte por el sistema total. Okay. Les voy a rogar que seamos un poco más breves. Hay gente que quiere preguntar y vamos a darle la oportunidad a alguien que me da mucho gusto que está conectado y que es Carlos Angulo desde Chihuahua, diputado federal. Más conéctanos el micrófono, por favor. Muchas gracias, Roberto. Y curiosamente ahora ando en la Ciudad de México, pero me regreso el jueves a Juárez. Gracias, Lázaro, por esta importantísima información. Mira, creo yo que vamos por buen camino en relación con la formación de un posible gobierno de coalición. Yo sugeriría, y me gustaría tu opinión, que en lugar de estar fijándonos en nombres, nos fijáramos en perfiles primero, que hiciéramos ese ejercicio de perfiles. Y así ya no le pegan a las cabezas, digamos, ¿no? Eso es una ventaja, ¿no? También una reflexión en relación con que no podemos tener peor gobierno con peor oposición en este momento histórico. Y la forma de poder rescatar a la oposición, dígase a los partidos políticos en general, pero en particular a la oposición, a mi forma de ver, nada más hay una sola fórmula que se puede promover con una gran medida de promoción ciudadana y de presión ciudadana, que es establecer un sistema de elecciones primarias a nivel nacional para darle el poder al ciudadano de elegir a los candidatos de los partidos de su elección. Y creo que ahorita el ambiente está, pero más que presto para poder hacer algo de ese nivel de presión, porque los mismos integrantes de Morena, así no se diga los demás integrantes de todos los demás partidos políticos, están ávidos en hacer una participación y movilización política basado en meritocracia y no en las mafias que controlan los partidos políticos. Por lo tanto, si se promueve fuertemente que se haga un sistema de elecciones primarias, pudiera ser hasta apoyado hasta por los propios morenistas. Yo no dudaría que le moviéramos un poquito el tapete a esa oportunidad. Y finalmente, yo formo parte de la directiva de esta organización que se llama Poder Ciudadano MX, por MX, que precisamente estamos dedicados a ponerle cola a los, o para ponerlo en términos más amables, para darles una marcación personal a los legisladores. Y estamos pensando en lo que hicimos en Chihuahua en los 80s, de verdaderamente ponerles cola a todos los actores políticos con sus consecuencias de sus actos, de ir a visitarlos a sus casas, de llamarles por teléfono, de denostarlos en los restaurantes y hacerles resistencia civil activa y pacífica, ¿no? Entonces, pues muy bien, esos son mis comentarios. Muchas gracias, Lázaro. Mira, Carlos, le estás pegando en la nariz. Se discute, te lo digo, se discute en la mesa de estrategia por los partidos políticos, que una manera de no llegar así como cuál traes tú y qué cartas traigo yo y cuántas canicas, es decir, oye, di los que tú quieras, tú di los que tú quieras y vamos a ir la sociedad en general. Hay métodos muy precisos, no como los de Morena que terminan nunca diciendo quién ganó la encuesta, porque dime uno solo que haya aparecido. Ese es un truco, te lo sé, un truco para decir quién es. No, aquí tengo 15
cuáles salieron, qué van mejor, y que esa sea una probable salida de quién puede ser un candidato bueno. Y hay métodos específicos. Y qué bueno que le ponen dedo, vamos a decirlo así, a la persona que decidió de manera personal, responsable, ser un servidor tuyo. Él lo decidió. Él dijo, yo quiero ser tu diputado. Y luego no hace nada, o vota en contra, y no me digan nada. Oye, qué cabroncito. O sea, no es por ahí. Gracias. Exacto. Nacho Hernández, adelante. Nomás conecta tu micrófono. ¿Qué tal, Lázaro? Hola, Nacho. Me da gusto saludarte. Felicidades, buen trabajo, buena presentación. También me interesó mucho el tema que estaba de entrada, el comentario que haces de reforma, algunos casos que tengo yo en particular, pero el secreto está en el reclutamiento. El capital humano empieza en tu estrategia de reclutamiento, como lo platicas de reforma. He desarrollado ahí algunos modelos de cómo cambiar la actitud negativa a positiva con la acción directiva. Pero la contribución importante es que la estrategia de reclutamiento es contundente. Te contrato por lo que eres, lo que sabes, como dice Roberto, yo lo puedo cambiar. A mí mándame lo más queriendo y medios preparados. Por eso los 8 ceros son a veces muy buenos en el trabajo, porque saben que no saben. Por otra parte, un comentario. Yo propongo algo más audaz. Son tiempos de audacia. Voy a decir el tema general y luego vemos cómo lo trabajamos. Sí hay que trabajar un candidato de unidad, sí hay que hablar de los perfiles, pero seamos más audaces. Hay una gran oportunidad de dividir a Morena. La gran debilidad que tiene López Obrador es que no tiene un partido sólido. Es un conjunto, como ellos mismos lo llaman, de tribus. ¿Cómo dividimos a Morena? ¿Cómo encarrilamos la división de Morena? ¿Cómo trabajamos en eso? Tengo algunas ideas, no es el tema, pero cambiemos o por lo menos juguemos con 2 cartas. El candidato de unidad y la división en Morena. Ese es un trabajo que creo que con los datos que tienes duros se puede desarrollar. Sí, alguna vez escuchaba eso de que la mejor manera de romper un partido político es por dentro. Así es. Indiscutiblemente habrá quien trabaje en eso. Sí, sí. Yo lo que me he encontrado ahora en estas nuevas andanzas es de que siempre se pretende arreglar el todo, cuando está bien difícil que todos arreglen todo. Yo creo que tiene que haber cada organización que decida en qué trabajar. Así es. Y si alguien estará en esa parte, por ejemplo, así como está MCCI, Mexicanos contra la Corrupción, viendo temas de corrupción, si hubiera un grupo que estuviera trabajando viendo la insatisfacción interna dentro de Morena y haciéndola pública, si alguien trabajara en eso, es algo que no tendría desperdicio y que además pues es abierto, es público. Claro. Mira, lo estás viendo. ¿Dónde está Ackerman? Se borró. Y donde puede despepita contra Morena. Y así te vas a encontrar 50 que han estado, y no solamente ellos, sino también dentro de los votantes de Morena hay un gran grupo muy identificado, que quise trabajar con ellos electoralmente, que son los que están insatisfechos, hasta les duele. No es que no los quieran, te quiero tanto, me quedaste mal. Claro. Simplemente poder identificar ese gajo electoral, que es bastante nutrido, del que todavía hasta se siente que los quiere afiliado, metido con ellos, pero los resultados no son los que le esperaba. Fíjate que la UNAM, ahí es donde tú dices, el presidente sí que de repente tiene problemas. Claro. ¿Cuáles? Hablando de Carlos Angulo, hablando de elecciones preliminares, yo no recordaba que Andrés hizo un ejercicio antes de las elecciones presidenciales en donde pidió que las universidades, algunas públicas, votaran, hicieran un ejercicio interno, cívico,
de por quién votarían. Y la UNAM votó, el del tamaño que fue esa encuesta, votó el 70 y tantos % a favor de Andrés. Y el CIDE, el 96, 4% no votó. Y rájale, ¿cómo los trae ahorita, tanto al CIDE como a la universidad? Un detalle también a favor de esto, valioso lo que mencionas, como todos los líderes, como Hitler, que escribió su lucha y que dijo lo que iba a hacer. No engañan a nadie, pero hay gente que se siente traicionada. Hay una pequeña diferencia entre que no engañen y que no traicionen. Jimmy Carter le pasa en Estados Unidos cuando trata de aglutinar y logra su primer ejercicio de presidente, pero el segundo no. Prometió tanto a tantos, ¿no?, que se sintieron traicionados muchos. Y por ahí va, no engaña, pero traiciona para la gente que quiera dividir y trabajar adentro de Morena. Gracias, Salvador. Felicidades. Lázaro, felicidades. Carmina, adelante, Carmina, nomás conecta tu micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Carlos ya me ganó ahí un poquito la pregunta, pero voy a tratar de ser muy concreta. ¿Cuál es tu opinión de que se realicen elecciones primarias para gobernador, los que faltan de aquí al 2024, y para la presidencia? Probablemente lo que ve el próximo año, algunos estados están muy definidos por quién es el partido que está más fuerte que otro. Creo que ahí están avanzando sin necesidad de primarias. Está hablando de Va por México, la decisión de candidatos únicos. Pero podría haber también primarias. Insisto, se está viendo ese tema dentro de la asociación, tanto Sí por México como Va por México, de que haya primarias en un esquema en donde no está metido el INE, es primarias de la coalición, ¿sí? Nada más para no dejar la interpretación de que tiene que haber una ley y que hay una transformación del sistema electoral mexicano, no. Es una decisión pragmática de la coalición. Pero sí, a mí me encantaría, porque es una manera de aproximar el resultado. Claro que es una manera de aproximar el resultado. Queda tiempo para un par de preguntas. ¿Hay algún valiente por ahí? Adelante, nomás conecta el micrófono. Lázaro, buenas tardes. Gracias por tu presencia y excelente la plática. Mucho mejor que la anterior, ¿eh? Tuve chance de escucharte antes y ahora la enriqueciste bastante más. Gracias. Oye, pregunta concreta, ¿qué piensas sobre el proceso de revocación de mandato? ¿Será más fácil ahora, que todavía faltan 3 años? ¿O a los 6 años, imagínate cómo estaría el proceso de avanzado y lo difícil para una votación que pudiéramos tener éxito tumbando a Morena? ¿Es ahora o es nunca o es hasta dentro de 3 años más? Empiezo por una obviedad. La revocación de mandato es un derecho ciudadano que se da cuando hay un nivel de insatisfacción tal que deciden un grupo de ciudadanos levantar la mano y decirle a la autoridad: al tercer año quiero revisar esta decisión. Es una decisión ciudadana de revocación, no de ratificación. Para no entrar en todo lo que han escuchado ustedes de que hay una mezcla muy, no sé cómo decirlo, maldita en esta revocación para México, que es revocación / ratificación, porque en la misma boleta viene prácticamente revocas y ratificas, que polariza a final de cuentas, no es una revocación, sino son las dos cosas una sola. Les voy a comentar un dato que muy probablemente no tengan. Se abrió la convocatoria para que se registraran ciudadanos u organizaciones para decir: quiero levantar firmas porque estoy inconforme y quiero la revocación, ratificación. Quiero levantar firmas para lograr el 3% del padrón, que son casi 3 millones, 2.800.000. ¿Cuántas personas y o organizaciones crees que se inscribieron para esto? Media docena.
25,700. Ah. ¿Ustedes creen porque están muy encabronados? ¿O porque hay un movimiento político para el tema de ratificación? Ahora les voy a decir en qué estados. Nada más permítame, porque aquí lo tengo Wow. O sea, con eso te digo que esta es una pantomima. Es mejor que hagan una encuesta. Ahora, si son 25,000, 24,000 y pico, digo la cantidad de 24,530 autorizadas por el INE para levantar firmas. Es una locura, ¿sí? Bueno, les voy a decir los estados en donde hay más. Yo suponía que iban a ser estados en donde los morenistas están muy satisfechos, perdón, en donde no son morenistas y quieren sacarlo. ¿Estás de acuerdo? Deben ser, y son tantos, los que nos movemos son los que no queremos. El que tiene más registrados tiene 4,620 personas y organizaciones. 4,620. Y ese estado es un estado donde el presidente ha ido bien seguido, en donde el presidente le ha metido mucha lana en carreteras, que casi no ha metido lana en carreteras, en donde el presidente le tiene mucho respeto a un personaje local y en donde fue a saludar a la mamá de ese personaje y a echarse unos tacos. Es Sinaloa. Ah, No es Nuevo León, wow. es Sinaloa. El segundo, perdón, me equivoqué, el que tiene más, 7,237, es Veracruz, netamente morenista. ¿Por qué andan tan calientes? ¿Por qué? ¿Para quitar a su jefe? ¿O para ratificarlo? ¿Para qué meternos en teoría democrática de que cada 3 años, por qué vamos en contra de la votación de una elección real? Y ahora, va a costar 3,200 millones de pesos este chiste, ¿eh? Yo estoy completamente en que debemos decir no, como se le dijo no a la encuesta Balín, llamada, no sé el nombre técnico, en contra de los expresidentes, en donde solamente pueden llevar el 7%. Porque esa sí es una real demostración de la capacidad que ellos tienen de mover gente. No le hagamos el caldo gordo. Oye, Lázaro, pues es que como ya hay tanta gente, sí la van a hacer. Y va a costar 3,000 millones. Pues que cueste 3,000 millones. Pero no por eso nos vamos a meter con una alta probabilidad de perder, ¿eh? Porque casi podría asegurar que no va a ser vinculatoria. No van a lograr el 40% de los votos del padrón electoral. Y con el 12, 15, 18, 20, si la validas con un 70% no, 30% sí, no, que tengan 100% que se quede. Para que se vean que se le dan nada más ellos. Ese es mi punto de vista ciudadano personal. Es una pantomima, no es una revocación, hay una confusión entre revocación, ratificación. Los datos lo demuestran a través de que los que están más acelerados hoy, no hoy, ayer, sale en pleno el INE con Morena, el INE, el representante del INE, a decir, necesitamos empujar el tema de la revocación. Qué sospechoso, ¿no? Ay, me dijo. Sí. Pues qué interesante. Yo no sabía tantas organizaciones que estaban apuntando para... Y pues el cuestionamiento es hacia dónde, van a buscar para qué, ¿verdad? Si es para favor o en contra. Todos los que son números grandes, Veracruz 7,000, Sinaloa 4,600, Estado de México 3,600, que Estado de México es morenista ahora completamente, Guerrero 1,269, y los demás 700, 800, 600. Yo creo que no debemos desconcentrarnos en las elecciones, que sí son elecciones, y tratar que gane el mejor, que ojalá no sea Morena. Ok.
Aquí hay una pregunta de Tomás Peña. Nomás conecta tu micrófono, Tomás, por favor. Gracias, Lázaro. Muy amable. Adelante, Tomás. Ahí estás, ya estás, Tomás. Ahí estás, adelante. Ahí estoy bien. Bueno, yo como ciudadano clase media, de los que nos llovió en una de las tantas veces, hay una cosa que me preocupa mucho entre los grupos con los que yo me reúno, de diferentes niveles socioeconómicos, todos gente buena, gente trabajadora, y nos llama la atención, o me llama la atención a mí en lo personal, que en todo este tipo de reuniones la corrupción se trata poco. Como que le sacamos un poquito la vuelta a hablar sobre la corrupción. Y para mí es la mancha más grande que tenemos ahorita para la unión de esos tres partidos. Y el único que parece que no es corrupto, que es el único que puede tirar la piedra, es el señor López Obrador. Y es el único que hace eso. Los demás callados, aguantando. No sé, definitivamente me parece que eso, si hablamos del líder presidencial que puede ser, tiene que estar libre de ese pecado como una condición importante. Y yo creo que hay muchos políticos que pueden serlo, porque hay gente buena y hay gente que está libre de eso. Que han sacado los más corruptos, bueno, esa es otra cosa. La otra cosa que también se puede hacer, para mi gusto, es con gente inteligente que lo sepa hacer, especializados, hacer una campaña desde ahorita para lavar lo corrupto de todo ese grupo, hasta donde sea posible. Que no nos dé miedo enfrentarlo, que podamos hacerlo. Creo que tiene que haber una manera de limpiar y quitarnos de encima eso. Es algo que nos pesa en la cabeza y la traemos colgando. Yo insisto, tiene que tratarse ese asunto bien, con gente que sepa y atacarlo de raíz en la selección de los candidatos, en lo que se va de los compromisos. Para mí los legisladores deberían de haber jurado no cometer ningún delito corrupto y haberlo publicado en todos los periódicos para que la gente lo sepa. Así como eso, hay una serie de cosas que se pueden hacer, ir limpiándonos esa cosa que tenemos encima. Es mi punto de vista, no sé qué opinen, ¿verdad? Tomás, estás hablando de un tema neurálgico porque pareciera que cuando se habla de sacar a Morena del Palacio es como para regresar al anterior modelo que estábamos insatisfechos con él. O sea, no nos creamos lo que dice Andrés. ¿Y por qué no callaban como momias antes? No es cierto. Recuérdense ustedes mismos platicando al final del sexenio de Peña y en el de Calderón también con las problemáticas que tuvieron con la Policía Federal y con Fox, pues tuvieron con los hijos de Fox. El único que se cree que no hemos puesto dedo la sociedad civil y los medios a la corrupción a través del tiempo es Andrés. Cuando se dice que se salga Morena del Palacio, no es para regresar al modelo corrupto, ineficaz, anterior. Es para regresar a un nuevo modelo, al ajustado, no es destruir como lo está haciendo Andrés. Es ajustar. Andrés es el clásico papá que cuando baña a su hijo y el agua queda sucia, tira el agua con todo y el niño. Necesitamos corregir, eso no está fuera de duda. Y corregir el tema de la corrupción, porque vamos a tratar de ponernos preclaros. ¿Qué cosas ha hecho Andrés, entre otras, muy bien? La primera, lo que le ha bajado a los medios. Era una locura el dinero que le daba a los medios. Era una locura. Eso es para mí, yo lo aplaudo. Los medios no tienen por qué estar siendo subsidiados por el gobierno federal de manera grotesca. ¿Sí? Otra, ha dicho, caray, el Estado tiene que tener más capacidades de ponerle alto a los malitos amigos, que se han pasado de la mano, porque pues la fiscalía agarra parejo. Pues el Estado tiene que retomar, también decir, oye, yo tengo poder suficiente como para poderte frenar en lo fiscal, sin pasarte de la raya. Sí han hecho cosas buenas. Nada más sí quisiera
tratar de dejar el mensaje que no es regresar a lo anterior. Es, si ya vivimos lo anterior y ya vivimos esta tercera vía con Andrés, tiene que haber una cosa mejor, que no es la anterior ni es Andrés, punto. Vamos a construirla. Ese es el tema. Y eso nos pasa en las compañías. Cada vez que tenemos problemas, pues las compañías se van renovando con el tiempo. Cambian sus mercados, cambian sus costos, cambian su capacidad de obtener materias primas, etcétera. Creo que estamos ante una gran oportunidad, pero pasa por ganarle al líder único, Eso sí pasa. Sí, yo creo también que no me refiero a atacar a López Obrador en este momento, es muy difícil, es hacerlo, es subirlo más, es mejorarlo, hay ese riesgo. Pero si hay gente metida en sus lugares, de gente de él que de alguna manera, bien llevados con la prensa, bien llevados con gente, se puede atacar y se puede mostrar que también hay cochinadas. Sí, ya te entendí, completamente cierto. Y estamos dispuestos cuando tengan algo que podamos nosotros publicar en Dices, soy más que oídos, No, yo creo que esa palabra corrupción, si no se hace algo por parte de los buenos, vamos a seguir perdiendo, Lázaro, ya para dar por terminada esta sesión. Yo tengo una pregunta y un comentario muy cortito. Si eres tan amable, Roberto. ¿Quién eres? Porque no te veo. Acá estoy. Oye, vuelvo con la revocación, Lázaro. La ley te dice que antes de los 3 años, cuando son 6, o cuando es la mitad, antes de la mitad del sexenio o del periodo, si se renuncia o se revoca, automáticamente se hacen elecciones. Así es, ¿verdad? Y cuando es después de los 3 años o después de la mitad del sexenio o la mitad del periodo, ya el Congreso entra para nombrar al nuevo presidente. Entonces, si no se hace antes de los 3 años, quiero que me saques del error, si estoy equivocado. ¿Qué sucede si se hace la revocación después y se dice que se salga? Yo estoy seguro que tampoco se completan los 40 millones. Pero suponiendo que al salir López Obrador, el Congreso va a poner a uno de los suyos y entonces López Obrador va a mangonear desde adentro, Max, la ley es como... Y después pueden modificar la Constitución para que él regrese otra vez a jugar de presidente. Ese es mi gran temor. Y sácame por favor de la duda si se puede o no se puede antes de los 3 años. No, la ley te dice, al cumplir 3 años tienes un periodo para que la gente levante la mano y diga queremos la revocación. Y es un periodo muy fijo que empezó en octubre, y termina los primeros días de noviembre, para registro de personas que quieren que se vaya el señor. Si no lo pides, porque no se tiene que hacer siempre, si no lo pides no se hizo, y se hace una vez por sexenio. No se puede hacer al 5º año, o al 4º, o al 3º, o al 2º. Hay una sola oportunidad para que el presidente en turno tenga la capacidad de regarla bien gacho o de tratar de sacar el barco y a los 3 años haya alguien que quiera sacarlo adelante. ¿Sí? Pero es una sola vez, Max, y no se hace al 4º o al 5º. No, estoy de acuerdo. Yo siento que debería, perdón la interrupción, yo siento que debe ser antes de los 3 para que se haga una votación de nuevo para ver si sale, porque si no el Congreso automáticamente te va a nombrar a alguien de los suyos y va a ser un maximato como cuando estuvo Calles y luego revoquen, pueden revocarla, pueden hacer una revocación, un cambio a la Constitución para que vuelva a salir él. Ese es mi gran temor, Claro. Max Fernando Elizondo tiene muy bien estudiado el tema y tiene la mano levantada. Creo que puede dar una claridad en esto. Fer, gusto saludarte. Sí, mira, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la plática, Lázaro. Muy interesante y con datos enfoques muy valiosos. Y Max, como dice Lázaro, como está regulada la revocación de mandato, nada más se puede hacer habiendo concluido los 3 primeros años. No se puede hacer antes.
No se puede hacer antes. Las firmas se pueden empezar a recolectar desde noviembre, pero no se puede solicitar la revocación sino pasado el 1 de diciembre, que se cumplen los 3 años. Correcto. Entonces, de todas, si en la revocación saliera a favor de revocarlo, de todas, es el Congreso el que designa al siguiente presidente. El presidente para concluir el mandato. Y no hay elección. ¿Y quién está mandando? Ok, perfecto. Entonces estamos de acuerdo en que el que va a nombrar va a ser el Congreso y la mayoría ahorita es de Morena. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Entonces, ¿quién va a mandar atrás de? Como dijo mi tía, no puede estar peor. Por supuesto. Exacto, por eso mi temor es no promoverla como la están haciendo. Claro que no. Entonces tenemos que... Debemos al revés. A todo el mundo, a todos nuestros conocidos. Debemos al revés, promover que no se haga. Correcto, completamente de acuerdo. ¿Verdad? Y que Fernando, y que si se llega a hacer por terquedad del señor, sea otra terquedad que nos vale miles de millones de pesos. Qué pena, chino, pero, o sea, sí. Sigue siendo un tirador de dinero por tratar de mantener y poner su pedestal de mármol, ¿verdad? Es un desperdicio. Y lo único que falta agregar ahí es que yo creo que en la estrategia de este hombre, esa ratificación que él busca, aunque no sea vinculatoria porque no se llegue a los 40 millones, le va a servir para las elecciones de gubernaturas que van a estar a la vuelta de la esquina cuando esto suceda, si es que se hace el proceso. ¿Me explico? O sea, su escenario óptimo es, se hace el proceso, sale mayoría a favor de que continúe, entonces es como una ratificación, cosa que está mal. La Constitución no te dice eso, la Constitución te dice se revoca o no se revoca. Y aquí en la boleta que aprobaron, que por cierto está en controversia constitucional el asunto, entiendo, la boleta que aprobaron dice se revoca por falta de confianza o que continúe. No. Es se revoca o no se revoca. Exactamente. Así debería de ser. Así debería de ser, ¿verdad? Ya para terminar, una cosa que me digas casi sí o no, o si es posible o no. Ahora con esto de la revocación, vamos, de la contrarreforma que la quieren meter y discutir, ¿tú crees, bueno, cuál es la postura del PRI? Tú que estás cerca de ahí, ¿crees tú que se divide el PRI, que pase en la Cámara la aprobación y se discuta la contrarreforma? Creo que está más en este momento para uno, que la misma Cámara de Diputados no se va a lograr todo. Probablemente el PRI se divide estratégicamente, que es te doy 5 diputados para que veas que sí hay posibilidades de voto diferenciado, pero no para lograr los 17 que necesitan. Y hay que seguir porque en lo personal y como muchos, tanto en el sector empresarial, la industria, analistas, expertos, mercados internacionales, ven una mala reforma y no ajustable, porque después nos salen con el garlito de que le ajustan 2 tornillos y sigue quedando el monstruo igual. ¿Es sí o no? Y creo que debe ser un no, y creo que el PRI va a lograr que sea un no. Y si fuera en la Cámara de Diputados un sí, que no lo creo, todavía sigue la Cámara de Senadores. ¿Crees que AMLO acepte esa votación o cómo crees que va a reaccionar si pierde? Mira, hoy qué pasó, hombre. Hoy se fue contra la Suprema Corte de Justicia porque la Suprema Corte de Justicia amparó a que no es constitucional el hecho de que haya prisión oficiosa, ¿cómo se dice, Fernando? Preventiva oficiosa, por fraudes fiscales. A Andrés se le fue a la cabeza. Hace días amaba a Arturo. O sea, él tiene que ser como él quiere. Acuérdate que a él le gustan sin que le muevan comas. Y eso es cierto. A mí me tocó interactuar con él. Porque tiene él la verdad. Y suena fácil decirlo. Hay gente que sabe de todo, como él. Bueno, yo creo que no nos resta más que a nombre del Colegio Monterrey agradecer la asistencia de todos los que tenemos aquí conectados y que los esperamos el próximo miércoles, no es martes, por única ocasión, se va a cambiar al miércoles. Hay un tema que va mucho con el lema del Colegio Monterrey, que es la superación ciudadana.
Hay un empresario que se llama Jorge Blanco, que va a ser el ponente. Él tiene una institución que colabora con esos jóvenes que, tienen ideas, pero no tienen el dinero, no tienen tampoco el concepto completo de la empresa, y ellos ayudan a esa gente. Entonces, el próximo miércoles va a ser, ese será el tema. Jorge Blanco será el ponente. Lázaro, agradecidísimos contigo por los conocimientos que nos compartiste. Y pues, hombre, que descansen todos. Buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Y contigo seguiremos en contacto. Gracias. Hasta luego, Lázaro. Gracias, hasta luego. Gracias por su paciencia. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.